Punto número 2. Hoy en día la mayoría de los cristianos viven una vida falsamente religiosa. Escucha, hoy en día la mayoría de los cristianos viven una vida falsamente religiosa. Pues cuando llegan a Cristo, llegamos con una idea o noción de lo que era ser cristiano. Y hasta cierto punto estábamos conscientes de que teníamos que dejar muchas cosas de lado, aún nuestro estilo de vida, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, ¿sí? Sabíamos que teníamos que ordenar muchas cosas y por ello, en la gran mayoría de nosotros, muchas veces nos resistimos a hacer el cambio o a convertirnos en cristianos. Esto es una grande verdad, que cuando nosotros nos invitaban a una iglesia cristiana o a una agrupación, la mayoría de las veces no queríamos ir porque sabíamos que teníamos que dejar muchas cosas de lado. Muchas veces decíamos, no voy a ir porque ahí prohíben fumar, porque ahí te prohíben tomar, porque ahí te prohíben bailar, porque ahí te prohíben esto, te prohíben el otro, y por eso no íbamos, porque sabíamos que el ir a esa agrupación e ir con los cristianos implicaba dejar de lado cosas que para nosotros no teníamos por qué dejar. Y como no teníamos la capacidad o la conciencia de que sí las teníamos que dejar, por eso mejor no vamos. Pero dentro de ello estaba implícito que eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios y por eso no íbamos, porque no estábamos dispuestos a dejar esas cosas de lado. Pero la grande realidad es que cuando llegamos, ¿qué hicimos? ¿Empezamos a vivir la vida que a Dios le agrada? ¿O nos empezamos a hacer acordes a vivir una vida falsamente cristiana? Punto número 3. Al paso de los meses o años, fuimos identificando que la gran mayoría de las personas que profesan el cristianismo en sustancia no son ejemplo de vida cristiana. O sea, nosotros llegamos con un amor, con una devoción, con un deseo de cambiar de estilo de vida, de dejar de tomar, de dejar de fumar, de dejar de bailar, de fornicar, de adulterar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la realidad es que al paso de un tiempo empezamos a observar que la mayoría de los que estaban dentro de esa iglesia donde nosotros ahora nos congregamos o asistimos, la mayoría ¿qué? La mayoría no profesa ni vive la sustancia del Evangelio. ¿Sí lo entendemos? Esa es la realidad, hermanos, que muchas veces nosotros sí llegamos con devoción, pero en la práctica empezamos a copiar el ejemplo de quienes nos rodean. Y ahí es donde nosotros dejamos el mensaje del Evangelio de lado y adoptamos un evangelio de copia, un evangelio de formación, un evangelio falso que estamos aprendiendo por el ejemplo de los que nos rodean. Sigo leyendo. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con una idea, una noción de lo que era ser cristianos. Y hasta cierto punto estábamos conscientes de que teníamos que dejar muchas cosas de lado, aún nuestro estilo de vida, y tener que ordenar muchas cosas. Y por ello muchas veces nos resistimos al cambio o a hacernos cristianos. Esa fue nuestra primera realidad. Esa fue nuestra primera idea. Pero desgraciadamente la dejamos de lado. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, este pasaje claramente nos dice que hay cristianos, que hay iglesias que tienen la capacidad de distinguir entre una cosa buena, entre una cosa mala, entre un evangelio genuino y uno falso,
entre apóstoles verdaderos y apóstoles falsos, mentirosos, ¿sí? Tiene la capacidad de sufrir, de tener paciencia, de trabajar arduamente por amor de Dios. Pero desgraciadamente, ¿qué ha hecho? El ver que otros no viven un evangelio genuino hace que esas personas dejen de lado su primer amor. Hace que esas personas que en un principio vivían un evangelio genuino empiecen a copiar un evangelio mediocre, un evangelio diluido, porque ven que la mayoría no está viviendo el evangelio verdadero. La pregunta es, ¿qué evangelio estás viviendo tú y qué evangelio estoy viviendo yo? ¿Uno de copia? ¿El que la mayoría modela? ¿O el evangelio que Jesucristo quiere que vivamos? Estamos viviendo, hermanos, tiempos de apostasía, donde la mayoría de las veces no vemos un punto de referencia verdadero de una vida cristiana verdadera. Y como no la vemos, entonces pensamos que no se puede vivir. Entonces, como no tenemos un punto de referencia genuino, verdadero, lo que hacemos es que nos adaptamos a lo que vemos, a lo que la mayoría hace. Y sin darnos cuenta, estamos siendo deslizados de la sincera fidelidad que al principio mostrábamos a nuestro Señor Jesucristo. El amor verdadero lo estamos dejando de lado. Pero que no se nos olvide, porque un día recibiremos justa retribución. ¿Ok?